Buenas noches. Un placer estar de nuevo acá. Esta ya es mi tercera clase en este curso de capacitación. El tema que yo sigo abordando sigue el lineamiento de lo que es la psicología deportiva, y continuamos con lo que veníamos viendo en la primera y en la segunda clase, pero ahora vamos profundizando un poco más. Para recordar un poco, en la segunda clase que vimos, ya nos habíamos enfocado en lo que es la figura del líder deportivo. Entonces, en esta oportunidad vamos a ir un poco más ya enfocándonos en lo que el líder, cuáles son las dimensiones a donde la acción y la habilidad del líder van dirigidas. La sesión anterior justamente habíamos visto todas esas habilidades y las acciones necesarias que el líder tenía que tener para que sea un líder de alto rendimiento. Ahora vamos a ver hacia dónde se dirigen esas acciones y esa habilidad. Antes de empezar a desarrollar las dimensiones, vamos a ver un video que va a ser como introductorio a esta temática. Es un video que incluso trata sobre niños, sobre lo que es el entrenamiento y el aprendizaje que se trata de brindar a los niños en edades iniciales del fútbol. Lo vemos y ahí arrancamos con el tema a desarrollar, ¿sí? Spread out, everybody! Spread out! Sophie, sweetie, pass it to Trent! Trent! Okay, that's good, Okay, guys, remember, do the thing we practiced. Remember? No, not that thing. The other thing we practiced. Okay, time out. Time out. Everybody, come in. Come in now, everybody. Treats! I got treats! There we go. Okay, so here's what we're gonna do, all right? Andy, I want you out on the wing. Trent, I want you to fake the pass to Andy and push the ball up the field, and then pass the ball to your forwards who are Sophie and Chris. Sophie, I want you to hold the ball and draw the defense out to you, all right? Then I want you to float a lob pass all the way over the defense to Chris. Chris, you take it in for the score, just like we did in practice. Everybody got it? Let's go get him! Bien, bueno, la verdad es que en este video, a pesar de que ha sido un poco gracioso, cómico, está muy clarito lo que vamos a desarrollar hoy. Vamos a profundizar. Ya vamos a empezar a ver las diapositivas, así nos ubicamos un poco en el tema. Como habíamos dicho, vamos a tratar acerca de las dimensiones del liderazgo de alto rendimiento. Entonces, acá está en la primera diapositiva, ¿qué es lo que trataba de mostrar este video? Se veía un equipo de fútbol de niños pequeñitos, varones, mujeres, mixto, y un entrenador. Pero se ve cómo este equipo de fútbol no tenía claro nada, no tenía claro ni los roles de cada integrante, no tenía claro los objetivos, no había ningún tipo de refuerzo, los niños hacían algo, digamos, sin una estructura, sin reglas, sin fundamento, hasta que, bueno, el entrenador se da cuenta que tenía que idear un plan de acción para que esto empiece a funcionar como un equipo de verdad deportivo que tiene un objetivo. Y ahí es donde se le ocurre empezar a
definir roles, estrategias, asignar premios, pero igualmente hay algunas fallas. Pero bueno, ahora a medida que desarrollemos el tema, vamos a ir viendo todos los puntos necesarios y centrales que un líder o un entrenador tiene que tener en cuenta para que logre el buen funcionamiento de un equipo deportivo. Hablemos de niños, de adolescentes, de adultos, no importa la edad, siempre las características que tiene que tener el liderazgo son las mismas, lo que se apunta para que un equipo deportivo o un atleta de forma individual llegue a un buen rendimiento, se manejan los mismos conceptos, así que bueno, ahora empezamos a desarrollar lo que serían las 3 dimensiones del liderazgo de alto rendimiento. Quiere decir que hacia estas 3 dimensiones el líder tiene que enfocar todo su esfuerzo, tanto de sus habilidades como de sus acciones, para lograr la mayor productividad posible de un equipo deportivo, para lograr el mejor clima grupal de todo su equipo. Y también la última dimensión es la del desarrollo individual. Más allá de que se hable de un equipo deportivo, ese equipo está compuesto por personas individuales. Entonces también es importante no todo el tiempo enfocarse en el equipo, sino también tener en cuenta a cada ser en su individualidad, y también tiene el líder que reforzar el desarrollo de cada deportista que forma parte de un equipo. Bueno, ahora en la siguiente lámina ya vamos a profundizar cada una de estas dimensiones. Empezamos por la productividad. Se dice que la productividad de un equipo hace referencia al nivel de rendimiento final que tiene un equipo en función de los recursos de que dispone. Generalmente la productividad se asocia también a los resultados concretos que consigue el equipo. Es decir, que la productividad incluye tanto el rendimiento como los resultados obtenidos por el equipo. Por eso se dice que la productividad es la principal dimensión del liderazgo. Y acá vamos a plantear 3 conceptos centrales para lograr la gestión de la productividad, apuntando a que esa productividad siempre sea alta, que es lo que se pretende con los equipos, que sea un equipo realmente productivo. Los 3 conceptos que vamos a trabajar son los roles, los objetivos y los refuerzos. En la siguiente lámina vamos a ver a qué hace referencia cada uno de estos conceptos. Entonces, las tareas del líder fundamental en esta instancia son, en un primer momento, definición de roles, delimitando el alcance del rol que se espera de cada miembro, asignación del rol, comunicación de ese rol a cada miembro del equipo, asunción del rol de manera plena y continua por parte de cada deportista, y garantizar que la ejecución del rol sea con el nivel de destreza adecuado. Acá podemos comparar con el video que vimos inicialmente, cómo todos estos componentes faltaba al principio, cuando se veía que los niños jugaban de una manera totalmente desorganizada, sin un objetivo, sin un rol. Faltaba todo esto, no había roles definidos, ni se le había asignado a ningún niño el rol que cada uno tenía que desempeñar de forma específica, ningún niño había asumido el rol, y por supuesto que la ejecución, no había ninguna ejecución del rol. Por eso es que es fundamental que el líder, el entrenador, antes de arrancar con el equipo en los entrenamientos, tenga estos conceptos totalmente definidos y se asegure que cada deportista, sea niño, joven, adulto, tenga claro qué rol le toca a cada uno, cuál es el alcance de ese rol, qué es lo que le corresponde hacer y qué no, que lo asuma el rol y que vea que la ejecución de ese rol esté llevada a cabo de una forma correcta. Por ejemplo, ahí también veíamos en el video el rol del arquero. Había un arquero, pero él estaba en el puesto de arquero, pero el arquero lo que menos hacía era atajar la pelota, dormía, hacía pirueta. Entonces, bueno, eso apunta a esto, que garantizar la ejecución del rol que sea en el nivel de destreza adecuado. Vamos a la siguiente lámina, donde ahí vemos el otro punto fundamental, que es los principios de establecimiento de objetivos. El establecimiento de metas principalmente orienta el esfuerzo y la atención de los miembros del equipo. Así es como veíamos al principio en ese video,
cómo los niños no sabían cuál era la meta, qué es lo que tenían que lograr. Todos juntos ahí estaban ahí peleándose por la pelota, pero no tenían las metas definidas. Entonces acá se dice que la arquitectura motivacional que debe desarrollar un líder de alto rendimiento debe contemplar 4 tipos de objetivos o metas. Son los objetivos grupales de resultado, los objetivos grupales de rendimiento, objetivos individuales de resultado y objetivos individuales de rendimiento. Es decir, que estos 4 tipos de objetivos, el entrenador los tiene que tener claro, definido, pero también transmitido a sus deportistas, para que ellos sepan hacia dónde va su esfuerzo y su atención, qué es lo que tienen que lograr, tanto a nivel grupal como individual, y siempre apuntando a lograr el mayor rendimiento, o sea, el desempeño de cada uno de ellos, y que ese rendimiento los acerque a lograr el mayor resultado, el mejor resultado posible, que sería ganar en el mejor de los casos. Bueno, en la siguiente lámina ya vemos el siguiente concepto que también el líder tiene que tener en cuenta. Bueno, acá desarrollamos un poquito más lo que son los objetivos de rendimiento o también de resultado, que dice el foco del líder debe ser el rendimiento individual y grupal para alcanzar los grandes resultados. Los objetivos de rendimiento conducen la atención y los esfuerzos de los deportistas al desarrollo de una destreza o técnica que dependen exclusivamente de ellos. Los objetivos de rendimiento deben ser específicos, concretos, conductuales, mensurables y móviles a partir de la consecución. Entonces, teniendo en claro qué son los objetivos de rendimiento, se ha podido detectar que hay errores que los líderes cometen generalmente en la gestión de la productividad a través de los objetivos, que son estar enfocado únicamente en los objetivos de resultado, es decir, que acá solamente buscan ganar, no que cada deportista cada vez vaya mejorando con los entrenamientos y dé un rendimiento cada vez mayor. Otro error es la falta de adaptación a las metas, es decir, que se pongan metas o que no sean desafiantes, y eso es todo lo contrario a lo que se espera en un entrenamiento, que cada vez uno se vaya superando, o al revés, se pueden poner metas bastante elevadas que sean imposibles de alcanzar y eso genera frustración y desmotivación. Por eso es necesario que siempre las metas sean adaptadas a que sea un nivel desafiante, pero a la vez alcanzable. Y el último error que se suele cometer es la falta de evaluación de objetivos. Se plantean objetivos, pero no se evalúan si a partir de los objetivos, si se han logrado el resultado que uno esperaba. Es necesario que se evalúen las metas que uno se propone, tanto antes, durante y después de cada entrenamiento, de cada competencia. Entonces es necesario que estos errores se tengan en cuenta, que tienen que ver con el establecimiento de los objetivos. Ya en la siguiente lámina, ahora sí vamos a pasar al siguiente punto, que tiene que ver con la productividad, para que se logre que el equipo tenga una productividad alta. También se usa lo que se llama principios de refuerzos. Los refuerzos son las acciones que el líder ejecuta con el fin de sostener o modificar determinadas conductas del equipo o de algunos miembros. Los principios de refuerzo incluyen 2 acciones específicas que deben ser muy bien aplicadas. Son los premios y los castigos. Los premios son todas las acciones que el líder realiza o implementa para que aumente la probabilidad de aparición de la conducta deseada. Y los castigos son todas las acciones que el líder ejecuta o implementa la probabilidad de desaparición de la conducta no deseada. En el video veíamos cómo el entrenador los llamaba a los chicos y había un nenito, el arquero, que estaba dormido, pero cuando dijo, bueno, tengo premios, es impresionante cómo el nenito escuchó la palabra premios, se levantó, se motivó y fue corriendo. Bueno, acá también se usa un poco de esa manera, obviamente una manera un poco más realista, acá era un poco cómica, cómo los premios motivan a que cada deportista realice la acción que se espera. Pero acá es importante determinar 2 aspectos fundamentales. ¿Qué es lo que se tiene que reforzar y cómo se debe reforzarlo? Entonces acá, bueno, hay que tener claro que lo que se refuerza es tanto rendimiento
O sea, que cada deportista cada vez aumente en su rendimiento, en su desenvolvimiento como deportista, y también se refuerza el resultado. O sea, cada vez que haya un logro, eso es lo que hay que reforzar. ¿De qué manera? Tanto de forma individual como grupal. A veces se hacen refuerzos grupalmente, pero cuando sea necesario a un deportista en particular, por alguna situación concreta, se lo hace de forma individual, que hay que tener en cuenta siempre que los refuerzos pueden ser tanto por medio de premios, que es un refuerzo positivo, o un castigo, que es un refuerzo negativo. Si hubo un solo deportista, por ejemplo, que no está asistiendo a los entrenamientos, que no muestra compromiso, se lo puede reforzar de forma negativa con un castigo. Que bueno, por ejemplo, puede ser no estando como suplente, no jugando, digamos, en el puesto que espera, poniéndolo en otros puestos. Bueno, una manera de reforzar de forma negativa, pero tratando de que se active nuevamente la conducta que sí se espera, de mayor compromiso, mayor participación. Y finalmente hay que ver cómo se refuerza, que es en función de las preferencias del deportista y del equipo. Es decir, que en este caso el líder tiene que saber qué sería para cada deportista un premio y un castigo, no para el entrenador, sino para cada niño o cada jugador. Porque por ahí lo que para el líder sea un castigo, tal vez para el niño sea un premio. Por ejemplo, un niño que está desmotivado y no quiere jugar, que el entrenador le diga como castigo que no va a jugar o no lo va a poner como en un partido, tal vez el niño lo sienta como un premio si el niño está desmotivado. Por eso es fundamental que el líder también sepa identificar esto. ¿Qué sería un castigo y qué sería un premio para cada deportista? Bueno, estos tres conceptos hablan de la productividad. Es lo que el líder necesita enfocarse para lograr que un equipo deportivo tenga una alta productividad. Como habíamos dicho en el principio, todo lo que tiene que ver con los roles, que es la definición, la asignación, la asunción de roles. También hay que ver los objetivos, que todo el equipo tenga claro cuáles son las metas, qué es lo que tiene que lograr y hacia allí vaya todo el entrenamiento y todo el esfuerzo. Y finalmente los refuerzos, que es justamente para sostener las conductas esperadas, que aumenten la productividad del equipo y que se puedan sacar esas otras conductas que estarían haciendo obstáculos. Ahora sí, vamos a pasar a la otra dimensión, que es muy importante que el líder también ahí se enfoque. Una vez que ya vimos entonces la productividad, pasamos al clima grupal. El líder tiene que estar muy atento, no solo a que el equipo tenga una productividad alta, también tiene que estar muy atento a que el clima grupal sea el esperado para que justamente esa productividad no baje. Entonces se dice que el clima grupal es otra dimensión de liderazgo de alto rendimiento. El líder debe ocuparse del clima grupal luego de haberse dedicado con esfuerzo al desarrollo de la productividad. Se lo puede definir como el ambiente social y físico que resulta de la influencia de factores internos y externos en la vida de un grupo. Acá, para ver el clima grupal, para profundizarlo, vamos a abordar tres ejes centrales que son las normas internas de convivencia, la cohesión de tarea y la cohesión social y la comunicación intragrupal. Ahora la vamos a desarrollar a cada una en la siguiente lámina. Y vamos a empezar con lo que son las normas internas de convivencia. Una norma es un nivel de ejecución, un patrón de conducta que conlleva expectativas y conductas específicas que supuestamente han de determinar la acción de los integrantes del grupo. Las normas, junto con los roles, forman la estructura central de todo equipo, pero los roles aportan productividad, que era lo que habíamos hablado en un primer momento, y las normas aportan estabilidad. Las normas garantizan el funcionamiento del equipo. El líder debe gestionar normas internas del equipo para garantizar su estabilidad. Se recomienda que la elección y la elaboración de las normas que van a regir la conducta del equipo de manera consensuada, en presencia de todos y de manera participativa, para lograr la mayor adhesión al cumplimiento. Se deben seleccionar normas centrales
que orienten y brinden equidad, coordinación y sentido de pertenencia. Las normas ordenan al equipo y a sus miembros y le dan ese sentido de pertenencia necesario para que cada miembro se sienta parte del equipo. Entonces es fundamental que un equipo esté, digamos, sostenido en esas normas, que la van a establecer tanto obviamente el entrenador como el adulto responsable, pero también con la participación de cada miembro del equipo. Ahora sí vamos a la siguiente lámina, donde ahora vamos a ver lo otro que es fundamental, el otro factor a la hora de hablar del clima grupal, que es la cohesión de tarea y la cohesión social. Se puede definir la cohesión como el campo total de fuerzas que actúa sobre los miembros de un grupo para que permanezcan en él. El término que mejor define la fuerza del equipo hacia su objetivo es la cohesión. Entonces se considera que un equipo tiene una alta cohesión cuando se caracteriza por el respeto mutuo, la sensación de pertenencia y la importancia de lo comunitario. Ahora en la siguiente lámina ya vamos a ver específicamente a qué se refiere cohesión social y cohesión de tarea. Es fundamental que sí se tengan en cuenta que ambos tipos de cohesión son fundamentales para que un equipo deportivo se sostenga en el clima adecuado para que funcione como se espera. La cohesión social hace referencia a la calidad de los vínculos en el equipo y al nivel de camaradería y simpatía, es decir, es una visión puramente vincular y relacional de la cohesión. Es la más visible. Ahí, bueno, en la foto también está clarito cómo se ve esto, la cohesión social, ese vínculo que hay entre todos los jugadores, que tiene que ser, por supuesto, positivo, tiene que ser de simpatía, amigable. Y por otro lado está lo que es la cohesión de tarea, que ya hace referencia a la interdependencia e interrelación entre los miembros del equipo en pos del cumplimiento de los objetivos del equipo. Esta visión de la cohesión está predominantemente asociada a la productividad. Acá se espera que el equipo tenga esa interdependencia para el logro de tareas y el logro del objetivo que se pone como equipo. Entonces acá todos tienen que entrenar, esto sería acá en la foto, se ve lo que es el entrenamiento, pero el entrenamiento no es individual, es grupal. Ahí es donde está la cohesión como equipo a la hora de entrenar para que todos como equipo lleguen a ese nivel de productividad y de rendimiento que se espera. Eso sería la cohesión de tarea. Es fundamental que en un equipo estén estos dos tipos de cohesiones, social y de tarea. Ahora en la siguiente lámina vamos a ver otro concepto que es importante para el clima grupal, que sería la comunicación intragrupal. El mejor clima de equipo se consigue de la mano de un adecuado manejo comunicacional. Para ello es necesario el entrenamiento comunicacional del equipo, que tanto de todos los integrantes y el líder es quien posibilita, favorece o obstaculiza el entramado comunicacional de aquel. Es el líder el que tiene que tener las herramientas para aportarle a su equipo. Esto habíamos visto en la clase anterior, cómo el líder es el que tiene que tener esa capacidad comunicacional para ayudar a sus deportistas a que ellos también adquieran estos recursos comunicacionales. Se dice que la gestión de los conflictos intrapersonales requiere respuestas comunicacionales efectivas, concretas y prácticas elaboradas por parte de todo el grupo. Pero es el líder quien debe anticipar posibles conflictos y debe habilitar nuevos canales de diálogos y generar procedimientos consensuados con el equipo para resolver las diferencias internas. Acá vemos, si recordamos la segunda clase, que habíamos hablado que el líder debe anticipar todo el tiempo, que era una de las acciones principales. Bueno, acá está esto de anticipar los conflictos. ¿Y cómo los resuelve? Casi siempre se resuelve buscando alguna herramienta comunicacional, que lo vemos en la siguiente lámina. Acá vamos a ver dos ejemplos de herramientas comunicacionales para resolver conflictos o problemáticas que surjan, ya sea de forma individual o grupal. Las dos herramientas comunicacionales para resolver conflictos interpersonales
que se las considera instrumentos específicos, están por un lado la crítica sándwich y por otro lado la confrontación. La crítica sándwich es el método más efectivo a la hora de hacer una crítica. Es una técnica que permite ofrecer feedback constructivo de un modo sensible y efectivo. Se la llama así porque consta de 3 elementos secuenciales. El primero es una afirmación positiva. El segundo es la instrucción, que es la crítica clara, orientada a futuro. Y el tercero es un cumplido. ¿Qué quiere decir? Que eso que se quiere criticar, que se quiere, obvio tomándola como crítica constructiva, que quiere que el deportista la pueda tomar para mejorar en su futuro, se la tiene que hacer en el medio, por eso se llama crítica sándwich. ¿Por qué en el medio? Porque en un primer momento el entrenador, el líder, tiene que hacer una afirmación positiva. A ver, pongamos ejemplo. Para que el deportista la pueda escuchar con una apertura, se le tiene que decir que cosas positivas para que tenga esa apertura mental, por ejemplo, que es un buen jugador, que valora el esfuerzo que hace en cada entrenamiento, pero es necesario que se le marque, y ahí viene la crítica, que en el entrenamiento se pudo observar tal cuestión, que es necesario que se la marque para que la pueda corregir, por eso es constructiva. Y finalmente, para que el deportista no quede desmotivado con esa crítica, se tiene que cerrar esta herramienta con un cumplido. Es decir, que bueno, que valora el deportista que valora su esfuerzo, entonces se le transmite algo positivo para que el deportista continúe motivado y tome esa crítica como algo, un error a corregir, un aprendizaje, y esto no lo toma como una crítica que lo desmotive. Entonces, se dice que esta técnica es muy efectiva porque permite que las personas incorporen la crítica como una oportunidad de mejora y no se convierta en un ataque a su autoestima. En la siguiente lámina vemos la otra herramienta comunicacional que también nos permite resolver conflictos, que es la confrontación. Que esto no quiere decir que no es enfrentar, sino discutir en forma constructiva y aportando valor. Busca la solución de un conflicto independientemente de que la solución sea brindada por una u otra parte, ya sea que la brinde el entrenador o el deportista. En la confrontación está abierta la posibilidad de que sea el deportista el que brinde la solución de un conflicto. Lo que se debe hacer en una confrontación es transmitir que se valora la relación con la otra persona, ir despacio y pensar sobre lo que se quiere comunicar, tratar de entender la postura de la otra persona, escuchar con atención lo que la otra persona está tratando de transmitir. De esta manera también se logra de que el deportista, por más que esté recibiendo por ahí, se le esté comunicando algo que debe corregir, pero de esta manera el deportista lo recibe de buena manera, porque se tiene mucho cuidado en cómo se transmite esto, pero también dándole la oportunidad que el deportista también pueda encontrar una solución al conflicto. El aprendizaje de estrategias de resolución de conflicto, de expresión de críticas y de confrontación garantiza un mejor clima grupal y un mayor disfrute dentro del equipo. Bueno, con estos tres conceptos hemos visto cómo se logra el mejor clima grupal de un equipo deportivo, ¿sí? Entonces ya habíamos dicho tanto con la cohesión de tarea, la cohesión social, la comunicación, y todo esto ayuda a que el clima grupal sea lo que uno está esperando, sea el adecuado para que todos los miembros de ese equipo se sientan bien y se sientan integrantes del equipo. Ahora sí pasamos a la última dimensión, que también es muy importante, luego de habernos enfocado en lo que es todos los miembros de un equipo. Es importante que el líder deportivo, el entrenador, también se enfoque en el deportista de forma individual, cada deportista que forma parte de este equipo. Y acá el desarrollo individual nos vamos a centrar en lo que se llama plan de carrera y visión personal de cada integrante del equipo. Esta es la tercera
y la última dimensión del liderazgo de alto rendimiento, que tiene que ver con la gestión de los componentes individuales que hacen al conjunto. El desarrollo individual hace referencia a potenciar el estado motivacional de cada integrante del equipo. Cuando el líder gestiona adecuadamente esta dimensión, los deportistas manifiestan permanentemente niveles altos de energía positiva y muestran niveles muy altos también de adhesión al entrenamiento, ¿sí? Acá hemos puesto como ejemplo en la imagen, tenemos, bueno, obviamente a Messi. ¿Por qué pusimos acá? Porque, bueno, se sabe que Messi desde muy pequeñito, él empezó, digamos, su carrera deportiva, obvio al principio no de manera profesional, pero como tanto sus distintos entrenadores, los clubes donde él se fue formando, entrenando, han trabajado muchísimo lo que ha sido la motivación en él, más la propia motivación interna con la que él ya venía, con ese talento y esa, digamos, visión de futuro de ser un gran jugador, que ha logrado que hasta el día de hoy, se dice que no sé, creo que desde sus, no recuerdo si 6 o 8 años, no, 6, era muy pequeñito, él empezó a jugar en un club de su provincia y hasta el día de hoy, ya a una edad adulta, nunca dejó su carrera deportiva. Y acá, bueno, es importante tener en cuenta que la motivación hace referencia a la dirección e intensidad del esfuerzo y que la mejor manera de motivar a un deportista es presentando un plan de carrera y una visión de futuro y de crecimiento personal. Para guiar el recorrido de cada integrante de su equipo, hay que mostrar con claridad cuál será el destino, hasta dónde se llegará y todo lo que significará ese crecimiento. Ahora en la siguiente lámina vemos un poquito más sobre esta dimensión. Acá nos dice que la visión personal es una acción que el líder debe construir conjuntamente con el deportista. No es una actividad que pueda o deba imponer, sino es una acción motivacional que debe construir progresivamente, definir con precisión para que cada colaborador o deportista la sienta como un deseo profundo a alcanzar. Esta visión incluye rendimiento y resultado. Pero en este caso, como estamos hablando de lo que es la visión personal de futuro, que es lo que funciona como motivador para cada deportista, sí es importante diferenciarlo con otro concepto que a veces se confunden o creen que es lo mismo, y hay pequeñas diferencias, que es el concepto de arenga y visión. La arenga es un recurso que el líder puede utilizar eventualmente para aumentar el nivel de energía de un deportista, sabiendo que el efecto corresponde a una meta a corto plazo y su utilización continua atenta al impacto del recurso. Usualmente la arenga se emplea en pos de la consecución de un objetivo de resultado inmediato. En cambio, la visión está ligada a la gestión interna de las creencias del deportista para generar un nivel de energía interno elevado, sostenido, nivel que es asociado a una meta a mediano o largo plazo. Esa es la diferencia. Y en este caso, al desarrollar, digamos, la motivación de un jugador, es mucho más importante tener ya desarrollado lo que es una visión de futuro, que es una motivación a largo plazo. Ahora, finalmente, para resumir todo lo que hemos charlado en esta clase, vamos a ver un video muy importante, donde acá se ven todos los conceptos que hemos tratado, así que sí les voy a pedir que lo vean con atención, y después de que lo veamos, lo vamos a charlar un poco. Bueno, la verdad que en este video, más allá de que es emotivo, porque bueno, nos toca a todos los argentinos esta gran victoria, pero un poco era ver este gran jugador, obviamente Messi, considerado uno de los mejores jugadores del mundo, eh, cómo él desde pequeñito tuvo esta visión de futuro. Él empezó muy pequeño y con muchos obstáculos, muchos impedimentos, pero él siempre tuvo claro cuál era su meta. Él dijo siempre que él no quería terminar su carrera sin haber logrado ganar con la selección argentina, y a pesar de que en los mundiales que jugó hubo muchas frustraciones, él nunca se dio por vencido, a pesar de que en un momento sí
sí lo afectaban, obviamente, las críticas de las personas, la desmotivación que esos resultados negativos le generaban, pero siempre fue más fuerte esa visión de futuro, esa meta clara que tenía, que también ha sido alimentada y sostenida por todos los entrenadores, los clubes por los cuales ha pasado, sus familiares. Entonces ahí es donde se ve la importancia, llevándolo ya al plano de los niños, de las niñas, cuando están en estas etapas iniciales, que comienzan a practicar un deporte. Es tan importante que siempre haya un entrenador, un líder que ayude a alimentar esas metas, esa visión de futuro, ese plan de carrera, hacia dónde se quiere llegar, para que justamente esto es lo que ayuda a que cada deportista saque su mayor potencial, que sepa que vale la pena el esfuerzo, la perseverancia, la disciplina, tolerar la frustración, teniendo en claro esa meta que no es difícil, pero no imposible. Si tienen en cuenta, también Messi estaba por poner acá para terminar la temática un video de él de cuando era pequeño, que habla un poco de toda su historia resumida, pero bueno, finalmente elegí este video, pero es muy importante también ver toda la historia de Messi, porque en realidad uno lo puede ver sin proyectarse a lo que hoy llegó a ser. Si lo ve desde un inicio, tenía todo en su contra. Era un niño que tenía problemas de crecimiento, necesitaba un tratamiento muy caro que sus padres por su nivel económico no lo podían pagar. Los clubes al principio no todos apostaban por él, le costó, digamos, que entrar y que realmente puedan ver su talento, su potencial, hasta que, bueno, los tratamientos, se dice que él mismo desde pequeñito aprendió a inyectarse esa hormona para que logre un mayor crecimiento. Tuvo muchos obstáculos que podrían en un primer momento, si no hubo un acompañamiento de los padres, de los entrenadores y de aquellos que han podido reconocer su potencial y su capacidad, este niño podría nunca haber llegado a donde llegó. Entonces, por eso es muy importante esta parte que es del desarrollo individual de cada deportista, que es la motivación y más que nada de aquellos que lo acompañan, el creer en cada deportista, en ayudarlo a tener una visión de futuro y un plan de carrera. Realmente es un ejemplo muy válido, muy importante, el de Messi, tanto por su historia personal, por el esfuerzo y obviamente por su talento, su capacidad y su potencial, pero no le fue fácil, pero realmente tuvo a su favor todo esto que es necesario que tenga cualquier deportista para llegar a los niveles profesionales o a hacer la mejor versión como deportista, que es el acompañamiento tanto de los padres, de los líderes, de los entrenadores, de todo un club, motivándolo y creyendo en su capacidad y en su potencial. Y finalmente Messi llegó a esa visión que se la puso desde muy pequeñito, que ganar en la selección argentina. Así que bueno, con ese video creo que queda bastante ejemplificado todo lo que hemos desarrollado en esta clase. La verdad que ha sido un placer. Y con esta tercera clase terminaríamos lo que son los aportes de la psicología deportiva, ¿sí? Tendríamos una nueva clase que ya van a ser con los aportes de la neurociencia aplicada al deporte. Pero bueno, como siempre, un placer y me despido de ustedes hasta la última clase, ¿sí? Buenas noches a todos. Estamos en la última clase que es preparación física en juveniles del curso de capacitación y formación Monitor Infanto Juvenil. En la clase anterior hemos desarrollado diferentes temas tomando tres fases del autor del libro de proceso formativo del futbolista, eh, en donde hemos marcado la diferencia entre los conceptos de crecimiento, desarrollo y maduración. El crecimiento hace referencia a lo cuantitativo, el desarrollo a lo cualitativo
Y la maduración es la relación que existe entre la edad cronológica, o sea, la edad propiamente dicha, y la edad biológica, que sería el ritmo madurativo. Seguido a esto, hemos visto el concepto de las capacidades tanto condicionales como la fuerza, la resistencia, la velocidad y la flexibilidad, y las capacidades coordinativas, como la orientación, el equilibrio, el ritmo, la anticipación, la diferenciación, etc. Además, otro tema que hemos planteado la clase pasada ha sido sobre la fase sensible, que es un momento o etapa donde se aprende una habilidad en particular. Se ha desarrollado la práctica sistemática también de los fundamentos y cuáles son los métodos de entrenamiento para el periodo infantil de 6 a 13 años. Eh, en esta clase de preparación física en juveniles vamos a desarrollar los siguientes temas. Va a ser el concepto, eh, vamos a ver las fases de la etapa juvenil, las características de cada fase, el proceso de entrenamiento y las capacidades condicionales que vamos a trabajar en esta etapa, que es la resistencia, la fuerza, la velocidad y la flexibilidad. El primer tema sería el concepto de la preparación física, que la preparación física es parte del entrenamiento deportivo para desarrollar las capacidades físicas y las cualidades motoras de un deportista que utilizamos para obtener un buen resultado en una competencia. En esta etapa entra en juego el resultado deportivo, la competencia, pero siempre hablando en el buen sentido de la palabra y poniendo en lo más alto a los valores del ser humano, como el respeto, el trabajo, eh, la disciplina, la perseverancia y el juego limpio sobre todas las cosas. No quiere decir que en esta nueva etapa de preparación física vamos a dejar del lado, vamos a dejar de formar a las personas. Es más, en este momento es donde hay que afianzar con más fuerza los valores, eh, porque los niños están por comenzar un camino sinuoso, como lo es el camino de la adolescencia. Bien, vamos a ver las fases de la etapa juvenil, eh, cuáles son y en qué edades vamos a trabajar. La fase número 4 sería de 13 a 14 años, la fase 5 de 15 a 16 años y la fase 6 de 17 a 20 años. Para dar inicio a, a las características generales de la fase 4, vamos a hablar de los jóvenes de 13 a 14 años, que la continuación de la fase infantil 3, eh, que en este grupo etario eh, vamos a encontrar muchas diferencias en el aspecto madurativo, como por ejemplo el aumento del peso corporal, el alargamiento de las extremidades y la madurez sexual. En esta etapa experimentan muchos cambios que influencian
el cambio de ánimo, la ansiedad. ¿Por qué? Por los cambios morfológicos, mentales y físicos que llevan hacia la madurez. Entonces, nosotros podemos decir que estamos en presencia de las fases más delicadas del futbolista en su historia evolutiva. Entre los 13 y 14 años, el crecimiento marca el cambio más notorio del esquema corporal. Hay una falta de armonía y de coordinación. La relación músculo-esquelética no es la adecuada y afecta muchas veces a las tareas técnico-coordinativas. Entonces, en este momento es donde nosotros tenemos que ayudar a los futbolistas a comprender estos cambios y a apoyar desde lo emocional. Hablando desde la parte intelectual, eh, lentamente ellos adquieren la capacidad de pensar en términos abstractos, la posibilidad de crear ideas, imaginar sucesos, planificar soluciones y proyectarlas a futuro. Eh, en lo deportivo, vive un periodo de transición donde se inserta en el fútbol juvenil, donde hay una mayor exigencia en los entrenamientos y en las competencias, y el incremento de prácticas semanales también es mayor. Hablando sobre las cualidades físico-motoras, es de fundamental importancia en esta etapa un examen biológico a cargo de un médico pediatra o un deportólogo para que nosotros podamos hacer grupos de trabajo según en la maduración que se encuentra. O también tenemos como opción de realizar el test de Tanner con la ayuda de los padres y una planilla que ahora la vamos a ver, que es la que estamos viendo en pantalla, para saber en qué estadio se encuentra el joven. Eh, el test de Tanner, como vemos en la diapositiva, tenemos una planilla con las características de cada etapa de Tanner, tanto para varones como para mujeres, eh, que nos va a servir de mucho para determinar el estadio en el que se encuentra cada persona, y según ese estadio eh, vamos a obtener eh, y vamos a formar grupos de trabajo para poder realizar de la mejor manera nuestra labor, eh, y respetando también la maduración de cada joven. Eh, es sabido también que hasta que los niños no ingresan al estadio de Tanner 5, no se producen modificaciones hormonales, como por ejemplo el incremento de la testosterona, la cual es la responsable del crecimiento muscular y de la recuperación post ejercicio. El crecimiento muscular y la respuesta hormonal son muy importantes para el desarrollo de la fuerza y para el sistema neural. Entonces, en esta etapa, la- las principales adaptaciones van a ser neurales más que musculares, mejorando de esta forma el reclutamiento de fibras más que nada. Entonces, como objetivo vamos a tener el desarrollar la musculatura de la zona media. Vamos a
realizar o enseñar a los niños el correcto uso de las máquinas del gimnasio si que contamos con él, enseñar los ejercicios básicos y dinámicos de forma progresiva y metodológica, el desarrollo de la flexibilidad y enseñar las técnicas y posturas adecuadas a la hora de realizar algún ejercicio. Eh, Tenemos métodos también complementarios con los cuales vamos a trabajar la fuerza, como por ejemplo los circuitos, hacer coordinativos, pliométricos, propioceptivos, ejercicios y juegos de arrastre y de tracción, carreras en cuesta de 10 a 15 grados, ejercicios de técnica de carrera y ejercicios en arena. Y hay que tener en cuenta este último, que se necesita mucho descanso después de un trabajo en la arena, y también los trabajos biométricos. Hay que tener en cuenta que estos ejercicios de saltabilidad eh, tienen que ser realizados de una forma progresiva y dosificada, de una forma adecuada para no producir lesiones en el niño, y también tenemos que evitar de que él haga esos trabajos en superficies duras, y, y tenemos que ver también de que tenga un calzado adecuado para amortiguar estos impactos. En los entrenamientos de sobrecarga eh, es muy importante la planificación y la periodización. La frecuencia de entrenamiento de fuerza debe ser de 2 sesiones por semana, una en campo, por ejemplo con ejercicios de salto, de cuesta, juegos o circuitos, y otra en el gimnasio, donde vamos a estimular la fuerza de forma explosiva, rápida, y que no superen los 40 minutos de trabajo eh, en la parte central del entrenamiento. Tenemos que apuntar también a un trabajo equilibrado entre el tren superior y el tren inferior, priorizando un balance y una simetría en los jóvenes. Es importante también recalcar que si los niños de la fase 3 vienen trabajando sobre técnicas de ejercicio, este trabajo va a ser mucho más fácil para desarrollar en esta nueva etapa. Pasando a lo que es la velocidad, vamos a notar un cambio y una mejoría significativa debido al aumento de testosterona, que este es un periodo ideal para trabajar en dicha capacidad. Pasando a lo que es la resistencia, esta capacidad aumenta continuamente y casi de forma lineal en valores máximos de resistencia aeróbica y anaeróbica. Eh, y a esta capacidad se la debe trabajar con juegos, con actividades que sean situacionales, y en un pequeño porcentaje vamos a ir trabajando eh, en la parte de resistencia pura, que serían intermitentes o carreras intervaladas o carreras continuas. Pasamos ahora a la fase siguiente, a la fase 5, que va de los 15 a los 16 años. Vamos a nombrar las características generales, que bueno, esta es una etapa de consolidación de muchos aspectos relacionados a la personalidad y al acervo motor del joven. Se encuentra en un momento de maduración y desarrollo sexual completo, eh, con una gran diferencia
con la etapa anterior. Los niveles de fuerza general aumentan de forma considerable. La resistencia, en este caso, va a ocupar un lugar de privilegio en esta programación debido a la gran capacidad para soportar cargas aeróbicas y anaeróbicas, tanto desde lo muscular como de lo metabólico. Desde el aspecto intelectual, los jóvenes captan rápidamente los conceptos técnicos y tácticos de aprendizaje. Las cualidades físico-motoras en esta etapa realizan ejercicios, el realizar ejercicios de zona media es primordial porque vamos a formar una óptima base para los trabajos futuros de fuerza. La fuerza máxima y la potencia tienen que ser desarrolladas de manera controlada porque los jóvenes aún están en una etapa de crecimiento. Se seguiría trabajando con la fuerza explosiva a través de los ejercicios de salto, por ejemplo, en la capacidad de la velocidad. Esta tiene que ser estimulada por medio de circuitos y dentro de una metodología situacional dentro de lo posible. Y con respecto al entrenamiento de la resistencia, eh, se va a seguir trabajando con juegos y situaciones de competencia, pero en esta etapa vamos a elevar la utilización de métodos eh, puros, serían carreras continuas, intervaladas e intermitentes. En la fase 6, que va de 17 a 20 años, para nombrar las características generales, es el periodo final de la etapa juvenil, donde los aspectos físicos eh, ya están desarrollados de manera sólida, sobre todo en los deportistas que han transcurrido todas las etapas del proceso del entrenamiento infanto-juvenil. Los futbolistas de estas edades experimentan entrenamientos en cantidad y exigencia similar a los que son de primera división. Para hablar sobre las cualidades físico-motoras, la fuerza máxima eh, puede ser desarrollada de manera más elevada a la etapa anterior y en forma controlada realizando las evaluaciones correspondientes. El trabajo de zona media es fundamental como en las etapas anteriores. El trabajo de fuerza explosiva tiene que ser estimulado con circuitos y ejercicios de saltabilidad, también como la etapa anterior. Lo mismo pasa con la velocidad. Se debe seguir estimulando mediante circuitos y ejercicios situacionales. Eh, la capacidad de resistencia vamos a desarrollarla mediante métodos eh, continuos, intervalados e intermitentes y con carreras de variación de velocidad. Pero con referencia a la resistencia especial, los juegos de espacios reducidos y situacionales eh, o de competencia son las que tienen que predominar en el desarrollo de estas cualidades por su alta intensidad y por el entrenamiento técnico. En todas las fases que hemos nombrado, también se tiene que trabajar la flexibilidad de igual manera, tanto en la fase
4, 5 y 6. Pasando a esta diapositiva que es de la fase sensible, que ya lo hemos visto en la clase pasada, hoy nos vamos a situar desde los 13 años en adelante y en las capacidades condicionales. Vemos que la resistencia aumenta, que la fuerza llega a un pico a los 13 y de ahí empieza a progresar con mayor fuerza, valga la redundancia. La velocidad aumenta también y es el momento en donde también podemos trabajarla de manera continua, eh, y la flexibilidad vemos que decrece. Entonces hay que trabajar también la flexibilidad, no hay que dejar de lado para que podamos evitar lesiones y también podamos ganar eh, amplitud de movimiento en los jóvenes. En el proceso del entrenamiento, nosotros tenemos que desarrollar las capacidades condicionales. Tenemos que hacer de que el joven aprenda destrezas técnicas y tácticas del deporte mediante ejercicios y métodos acorde a la etapa, el nivel el del deportista, eh, el nivel tanto físico, técnico, táctico. ¿Por qué digo esto? Eh, no tenemos que cometer el error de hacer una bajada de ejercicio, como decía en las clases anteriores, en el que las condiciones del campo de juego, o los jugadores, el contexto sea totalmente diferente al del jugador. Un ejemplo, en nuestro fútbol de santiagueño, son muy pocas las canchas, los campos de juego, los terrenos que estén parejos y en condiciones y en donde se pueda resolver a un toque o dar un pase de primera. Por eso mismo tenemos que tratar de dar un ejercicio acorde, modificando según la realidad del lugar en el que vamos a trabajar. Además tenemos que seguir investigando y aprendiendo sobre los diferentes métodos de entrenamiento. No nos tenemos que quedar con uno solo. También en este proceso del entrenamiento sería bueno que las sesiones sean diferentes unas de otras para no aburrir al joven y siempre generar esa sorpresa en el deportista. Para esto es muy importante planificar este proceso eh, según los principios de entrenamiento deportivo, como por ejemplo algunos de ellos son la elaboración a largo plazo. Eh, Tenemos que saber nosotros diferenciar y tener en cuenta las experiencias previas de los jóvenes, que algunos juegan desde infantiles al fútbol y otros se suman por ahí en esta etapa, y saber llevar cada etapa eh, o fase, tanto de iniciación, que sería la etapa infantil, la etapa juvenil, que sería una especialización, y tenemos que saber poner también en contexto lo que es el nivel profesional. Otro principio de entrenamiento es la relación entre la preparación general y la específica. Tenemos que elevar progresivamente las cargas. Otra es la variación de las cargas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos generar procesos de adaptación y que no todo sea carga, carga, carga. Otro principio es la adecuación y la individualización de las cargas, que este es un punto fundamental porque todos somos diferentes
y en algunas, por ejemplo, en una sentadilla con 20 kilos, en algunos causa un efecto y en otros no. Entonces hay que adecuar el peso corporal a la fuerza máxima de cada uno. Eh, También otro principio es la relación entre los componentes de entrenamiento. Si esto hace referencia, por ejemplo, si hoy hago fuerza máxima, mañana, ¿qué es lo que puedo realizar? Eh, en este momento vamos a hablar sobre la flexibilidad, eh, que es el trabajo de esta capacidad nos va a brindar una mayor movilidad, eh, incluso también ayuda a reducir el riesgo de lesiones. Probablemente nosotros asociamos el entrenamiento de la flexibilidad con un momento de estiramiento al finalizar la sesión, pero a la flexibilidad también se la puede trabajar al principio, eh, de una forma dinámica, que sería hacer un movimiento repetitivo muchas veces, buscando una amplitud de movimiento, por ejemplo, simulando el golpe a una pelota, que me exige cada vez más en la flexión de la cadera. Eh, y los estiramientos estáticos, que los podemos utilizar al final de cada sesión, que estos ejercicios tratan de mantener la postura, por ejemplo, tocándose la punta de los pies para estirar los isquiotibiales durante 15-30 segundos. Los beneficios de la flexibilidad de realizar estos trabajos, eh, nos va a reducir el riesgo de lesiones, va a mejorar la postura y el equilibrio del deportista, va a mejorar la capacidad de movimiento y puede mejorar el rendimiento físico. A la resistencia la podemos trabajar con diferentes métodos como el método continuo, el intervalado, el intermitente o situacional. Eh, Se caracteriza por la aplicación del continuo, se caracteriza por la aplicación de una carga eh, ininterrumpida, sin pausas, y la duración del trabajo suele ser prolongado. El intervalado eh, es un método más intenso donde el ejercicio eh, varía entre unas cargas bajas, moderadas y altas, y con una distancia por encima de los 150 metros y con descansos que pueden ser activos o pasivos. Eh, los trabajos intermitentes son de alta intensidad con un máximo de 20 segundos de duración, que pueden ser lineales de ida y vuelta, con cambio de dirección y con pausas pasivas. Generalmente se trabaja con este, 10 segundos de ejecución por 10 segundos de descanso. Y los situacionales hacen referencia a los ejercicios que incluyen la pelota con diferentes tipos de variantes similares a las de un partido de fútbol.
La capacidad de fuerza, que bueno, en esta capacidad vamos a abordar bastante, eh, es fundamental para el desarrollo y mejora del deportista y se puede desarrollar con diferentes métodos según la etapa o fase en la que se encuentra. Eh, por ejemplo, un método sería circuito de fuerza por tiempo, repeticiones, por estaciones, eh, con una cantidad mínima de 6 estaciones y un máximo de 12 dependiendo del objetivo también que tenga este circuito. Vamos a ir intercalando grupos musculares para no generar una fatiga o un exceso de trabajo. Eh, Como por ejemplo, trabajo tren superior, un ejemplo, trabajo bíceps. En la siguiente estación voy a trabajar zona media. En la que sigue voy a trabajar tren inferior, por ejemplo, isquiotibiales. Y así sucesivamente voy alternando cada grupo muscular. Que si en el club o en la escuela de fútbol cuentan con un gimnasio, sería lo ideal. Si no, se pueden realizar ejercicios con el propio peso corporal. Eh, Tipos de ejercicios y métodos que se pueden utilizar, por ejemplo, podemos realizar ejercicios de empuje y de arrastre, como trineos o paracaídas. También podemos utilizar carreras en cuesta o pendientes. Dependiendo el ángulo, va a ser el nivel de fuerza que vamos a trabajar y la capacidad también. Eh, Otro método serían los ejercicios en arena, que estos ejercicios son muy buenos para una pretemporada, pero requieren de un buen descanso. Eh, ¿Qué ejercicio de fuerza se utilizan generalmente? Eh, Podemos utilizar en tren inferior lo que es la sentadilla, la estocada, el sumo o el peso muerto. En lo que es el tren superior se puede utilizar pecho plano, remo, bíceps, tríceps, hombro. eh, en lo que es zona media, que es muy importante, se puede trabajar ejercicios como el crunch, trabajo de oblicuo o de espinales. De cada uno de estos ejercicios que he nombrado, vamos a tener en cuenta la postura y la técnica del ejecutante para que no se produzcan lesiones. Y algo muy importante en los trabajos de fuerza serían los trabajos de zona media, que implica e incluyen todos los músculos de la región central del cuerpo, como lo son el recto abdominal, el transverso, el oblicuo, tanto externo e interno, el cuadrado lumbar, los erectores de la columna, el glúteo, el isquio y los rotadores de cadera. Estos músculos lo que van a hacer eh, es fundamental y es indispensable. ¿Por qué? Eh, por el hecho que son nexo de unión entre las fuerzas del tren superior y del tren inferior. Entonces, los ejercicios para un deporte en conjunto como el fútbol van a tener que ser dinámicos, con movilidad y podemos sumarle también ejercicios coordinativos a los trabajos de zona media. Up! Fit! Yeah, go! Finish! Go, 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 go! Kom maar! Wit! Kom maar! Finish! Hop! Komt die!
Yellow. Red. Yellow. Yeah, come on, finish. Up, up, come back up. Hey! Para desarrollar esta capacidad, tenemos que tener en cuenta que son estímulos cortos que no superen los 6 segundos de ejecución y que tengan eh, bastante descanso a comparación de lo ejecutado. Por ejemplo, 6 segundos por 30 de descanso, por 45. Eh, ¿Qué ejercicios podemos trabajar? Pueden ser ejercicios lineales, con ejercicios con cambio de dirección en 90, 45 grados, en zigzag. También estímulos de ida y vuelta. Y ejercicios situacionales, con contraataques, definiciones, para darle más dinámica y que intervenga el elemento para una mayor especificidad. Muy bien, esto es el final. Eh, Espero que se haya entendido, es mucha información. He tratado de brindarle lo más importante y lo básico como para que no confunda y se pueda realizar o generar alguna idea. Por cualquier consulta les dejo el mail y sería bueno también eh, que nos podamos conocer e interactuar por ahí. He creado un grupo de WhatsApp, escaneando aquí el código QR, pueden ingresar al grupo y cualquier duda que tengan, o por ahí también si tienen escuelitas de fútbol o, o están a cargo de alguna etapa juvenil, eh, se pueden realizar partidos, armar torneos, lo que sea, sería buenísimo. Este grupo es para dar la iniciativa y para que podamos compartir también nuestro conocimiento y nuestras experiencias. Así que bueno, les agradezco por escucharme. Le agradezco también al- a mi amigo Pancho Contreras por confiar en mí y darme esta responsabilidad de poder transmitir, aunque sea un poquito de conocimiento sobre esto que nos apasiona, que es el fútbol. Eh, bueno, muchísimas gracias y espero que les sirva todo lo que hemos visto durante estas clases. Un abrazo para todos.